Luz y sal, hermanos, lección número 36, las dos ciudades. Las autoridades religiosas y civil no norman la vida terrena del hombre. Esta lección es una continuación de la lección 35, ya que se sigue analizando y reflexionando el cuarto mandamiento. Entonces, recordando un poco la lección anterior, lo único que pues hay que traer a la mente, independientemente del significado literal del mandamiento, pues hay que recordar que este mandamiento hace también mención a la autoridad. Es decir, el cuarto mandamiento, pues, además de decirnos que vamos a respetar a nuestros padres, nos dice también que debemos que respetar la autoridad. Y es lo que vamos a analizar en esta lección. La autoridad que rige al hombre. Bueno, les comento, esta lección es importante porque les digo, se analiza la autoridad. Y al hacer esto nos estamos metiendo en situaciones civiles, por decirlo de alguna manera. Es decir, vamos a abordar la autoridad civil en esta lección, pero esto es importante porque al abordar la autoridad civil se están tocando temas sociales. Y la iglesia pues tiene este ámbito de lo social, ¿no? La iglesia le llama doctrina social y toca todo el ámbito social del hombre, ¿no? Dicho de una manera así resumida. Y pues me agrada, la verdad me agrada que aquí en primero se toquen estas lecciones, porque la doctrina social de la Iglesia Católica es un tema que se ha dejado abandonado por mucho tiempo. Ahorita con el Papa Francisco pues insiste en que se retome la doctrina social por la situación que tiene el mundo, para ver cómo deben de ser los comportamientos tanto en este caso de la autoridad, el comportamiento de ambas partes, ¿no? El que tiene la autoridad y a quien va dirigida esa autoridad, ¿no? Pero bueno, iniciando esta lección, yo les dije algo, les dije que la autoridad su finalidad de la autoridad pues es el hombre. Y esto es algo que se topa mucho en doctrina social, ¿no? El hecho de que una cuestión vaya dirigida hacia el hombre, se debe de analizar al hombre en su totalidad. Y cuando digo hombre, pues también me refiero a persona, para que vayamos entendiendo. En una de las lecciones vimos que la persona se compone de cuerpo y alma. Entonces, si se estudia algo que va para el hombre, que la finalidad es el hombre, se tiene que abordar estos dos aspectos, tanto el corporal como el espiritual. Y no hay que confundirnos. Acuérdense que en las lecciones nos dicen que estas dos naturalezas del hombre pues no pueden existir por separado. La persona deja de ser persona si el cuerpo carece de alma. Y bueno, y nos dice que el alma puede existir sin el cuerpo, pero se pierde ese significado de persona. Y bueno, aquí no es la excepción. Como la autoridad va dirigida hacia el hombre, vuelvo a decirlo, tenemos que analizar la autoridad que va a regir al cuerpo del hombre y la autoridad que va a regir al alma del hombre, ¿no? Cada una tiene su nombre. A lo corporal se le dice autoridad civil y a lo espiritual se le dice autoridad espiritual. ¿Y por qué es importante esto? Porque el hombre, o bueno, nosotros vivimos en este mundo. Y una de las cuestiones que siempre se nos ha dicho es que el mundo va contrario a las doctrinas de Cristo por todo lo que se nos ofrece. Entonces es necesario que nuestro comportamiento esté regido para pues poder ganarnos la salvación. Y bueno, y como les dije, para poder ganarnos la salvación, pues tenemos que obedecer estas dos autoridades, la civil y la espiritual o eclesiástica. E independientemente del tipo de autoridad, hay que recordar lo que se nos dice nos dice la lección anterior, que toda autoridad, sea civil o espiritual, viene de Dios. Y por esta razón de que toda autoridad viene de Dios, se nos llama pues a obedecer. Nos dice San Pablo: sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atarán sobre sí mismos las condenaciones. Entonces, con este llamado, pues, el apóstol San Pablo nos hace un llamado
a obedecer, pues a obedecer cualquier tipo de autoridad que tengamos, ¿no? Creo que hay mucho conflicto principalmente con la autoridad civil, que a veces nos rebelamos y no queremos obedecerla. Al hacer esto estamos cometiendo pecado. Por esta razón, pues tenemos que obedecer, ¿no? Y en el caso de la autoridad eclesial, pues tenemos que solamente podemos pensar, es que si desobedezco al padre cometo pecado. No. Por ejemplo, el equipo laico está sometido al director de grado. Si empiezan las discordias, el murmuro en contra del director, se está desobedeciendo. Y eso también es pecado. Y aquí surgió una pregunta interesante en una de esas reflexiones. Se nos comentaba si en algún momento era lícito desobedecer y cuándo. La respuesta fue sí es lícito desobedecer a una autoridad cuando la ley o la orden que nos están dando nos lleve a cometer pecado. Y bueno, y para entender esto, pues hay que recordar el pasaje de los 7 hermanos que los estaban obligando a comer carne de cerdo, que para pues el pueblo judío era pecado contra Dios gravísimo. Entonces ellos se opusieron y a los 7 hijos los mataron, ¿no? A los 7 hermanos los mataron. Y el testimonio final de los hermanos es que no comían carne por amor a Dios. Entonces, yo por no cometer pecado, obedezco a una autoridad por amor a Dios. Y por lo mismo, por no cometer un pecado, puedo desautorizar, puedo desobedecer dicha autoridad. Entonces tenemos que ser críticos de nuestras leyes civiles, para saber cuándo obedecer una nos lleva a pecado y pues oponernos, más bien no obedecer dicha ley, ¿no? ¿Y quiénes dictan estas leyes en el marco civil? Pues lo hace la autoridad pública. Entonces, para empezar, ¿qué es la autoridad pública? Pues la autoridad pública es la facultad de mando que se le ha otorgado a una persona físico, moral, un individuo o grupo gobernante para que imponga el orden en la sociedad. Entonces aquí debemos de analizar varias cosas, ¿no? Lo primero es que la autoridad pública se otorga, es decir, nadie puede llegar y decir yo soy el gobernante de esta nación sin motivo alguno, o en dado caso que lo haga, será el pueblo quien acepte o no a este gobernante. Si lo acepta, pues ya de alguna manera le confieren este poder público, y si no, pues no es el gobernante, ¿no? Esto mismo aplica, pues, por ejemplo, para las elecciones, en nuestro caso México, que se habla mucho de que si Enrique Peña Nieto hizo trampa, ¿no? Independientemente de que la hizo, nosotros terminamos aceptando su gobierno y por eso se convierte pues en presidente de México, ¿no? Ahora pues el objetivo de esta autoridad pública, tal cual lo dice la definición, es mantener el orden en la sociedad. Para ello pues es necesario que se dé la convivencia, la cooperación y el progreso entre las personas. Y lo último es lo que hemos venido diciendo, que la autoridad viene dada por Dios. Por lo tanto, el gobernante es un servidor para el pueblo, pero sobre todo también es un representante del pueblo y un representante de Dios, porque Dios le confiere este poder. Entonces, su obrar de este servidor debe de ser pegado a la moral natural y, en el mejor de los casos, a la moral cristiana. Bueno, entre los deberes que les digo que tiene la autoridad pública, como les digo, primeramente es pues garantizar el orden en la sociedad, pero también tiene otro deber, que es sostener pues a la sociedad. A lo que me refiero con sostener a la sociedad, me refiero al gasto público que tiene que ejercer la autoridad. Ahora bien, aquí viene otro aspecto. Entonces, para sostener este gasto público, ¿de dónde sale el dinero que tienen que ejercer los gobernantes? Pues el dinero sale del mismo pueblo, ¿no? Sale de los impuestos que el pueblo paga. Entonces, como buenos cristianos que somos, es nuestra obligación pagar estos impuestos. Hay que recordar cuando a Cristo le preguntan, ¿no? Si él no paga impuestos, y él lo que dice, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Del César. Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no?
Aquí de alguna manera nos está llamando pues a esta obligación que tenemos como pueblo, pues de pagar impuestos. Entonces se nos puede decir y se nos puede contradecir, oye, pero pagar impuestos al gobierno no siempre es bueno, porque no se gastan el dinero en lo que deben, ¿no? Se lo roban. Entonces, ¿qué debemos de hacer? O sea, ¿pagamos o no pagamos? Pues debemos de pagar porque es una obligación que tenemos, pero al mismo tiempo el cristiano tiene que estar en constante oración pidiendo por sus gobernantes para que les dé esa sabiduría divina que necesitan para gobernar al pueblo. Por otro lado, tenemos también la obligación de caminar en común con nuestros gobernadores, es decir, los gobernados y los gobernadores tienen que ver el progreso de la sociedad. ¿Y cómo se va a lograr esto? Pues debe de haber un diálogo entre los gobernadores y los gobernados. Es decir, el gobernador debe de saber y aceptar cuando falló, y el pueblo pues debe de saber hacer críticas constructivas, críticas fraternas. Entonces este diálogo entre estas dos partes debe de sobre todo ver por el bien de la sociedad. Entonces, resumiendo esta parte, hemos visto que el gobernador de alguna manera recibe su poder por parte de Dios, y por el amor que le tenemos a Dios tenemos que obedecerlos. Ahora bien, que si el hecho de obedecer a nuestros gobernantes implica que vamos a cometer pecado por este mismo Dios, por este mismo amor que le tenemos a Dios, los desobedecemos solamente en este caso. Por otro lado, los gobernantes deben de ver por el bien del pueblo, y eso en todos sus ambientes, desde lo económico hasta lo social. En cuanto a lo económico, pues el gobierno está obligado a mantener el gasto público, y es nuestro deber de ciudadanos pagar nuestros impuestos, porque el gasto público se mantiene de nuestros impuestos. Otra relación que hay entre los ciudadanos y el gobernador es que debe existir un diálogo. De este diálogo resulten mejoras para la sociedad. Para ello es necesario que el gobernador esté abierto y sepa aceptar sus errores, y al mismo tiempo el ciudadano sepa hacer críticas constructivas. De nada nos sirve estar detrás de una computadora echando pestes del gobierno si al final no hacemos nada y no se proponen soluciones. Todo esto corresponde en cuanto a la autoridad civil. ¿Qué pasa con la autoridad eclesial? Lo primero que tenemos, cuando hablamos de la autoridad eclesial nos referimos pues a la iglesia, ¿no? Y lo primero que nos debe de quedar claro que la cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora bien, Cristo se elevó al cielo, y antes de elevarse al cielo, Él deja su mandato a los apóstoles, sobre todo a Pedro. Y aquí es importante analizar esto porque dice la lección que bien se pudo haber quedado él mismo como cabeza de la iglesia, o pudo haber puesto los ángeles. Sin embargo, puso a personas, a hombres. Y esto no tiene otra finalidad que sea el mismo hombre el que dirija a la iglesia con la intención de dar testimonio de lo que se está predicando. Hay que recordar que esa fue la misión de Cristo, en una de tantas. En aquel tiempo ya los sumos sacerdotes escribas habían modificado las leyes al grado que era muy imposible que se cumplieran tantos mandamientos. Llega Cristo a decirles que sí es posible, y Él lo hace con ejemplo. Entonces, para ir entendiendo un poco más acerca de la autoridad de la iglesia, pues les digo, el emisario de Cristo o el mandamás en la iglesia es el Papa. Ahorita está el Papa Francisco. Después del Papa siguen los obispos, que los obispos vienen representando a los apóstoles. Posteriormente de los obispos sigue los sacerdotes, seguido de los diáconos, y al final nosotros los laicos. Y me pueden preguntar, oye, ¿qué pasa con los cardenales? Los cardenales, la respuesta es: los cardenales también son obispos, y la diferencia es que el cardenal pues tiene el mando de todo un país, ¿no? Es decir, nuestro cardenal Norberto Rivera tiene que ver por la buena marcha de la iglesia de todo el país. Obviamente
él lo va a hacer a través de sus obispos en cada estado, en cada diócesis, y a su vez los obispos van a delegar responsabilidades a los sacerdotes. Y como sucede en muchos casos, los sacerdotes delegan responsabilidades a los laicos comprometidos, que se llaman segrares. Y es una cadena, ¿no? De igual forma, el cardenal Norberto Rivera pues recibe, o la responsabilidad que él tiene fue delegada por el Papa. Y bueno, y dentro de nuestra función o responsabilidad que se nos ha otorgado, pues les digo, tiene que ser vista como un puesto de servicio. Y este es el común de las dos autoridades, ¿no? Tanto una autoridad civil como una autoridad espiritual tienen que tener ese servicio hacia los demás, hacia el prójimo. Con el poder que tiene el gobernante, el presidente, tiene que ayudar al prójimo, a los pobres, a los necesitados, hacer que su país crezca y se desarrolle, pero sobre todo se desarrolle el hombre completamente. Y al mismo tiempo, una autoridad espiritual tiene que estar al servicio del hombre, ser el guía espiritual de cada persona. Y por esta razón, estas dos autoridades no tienen que tener ningún conflicto, ni mucho menos oponerse. Claro, en dado caso hemos visto que la autoridad eclesial se mete en asuntos del Estado, pero es cuando ya el Estado está cometiendo pecados, ¿no? El último que yo recuerdo fue el cardenal Norberto Rivera le llama la atención a la presidencia porque pues están manifestando los maestros en Oaxaca, en Chiapas, y ya hubo muertos. Entonces, cuando se llegaron los muertos es cuando la iglesia intervino para decir, Estado, ya párale a tu situación. Y una vez que la iglesia hace este llamado, al día siguiente, pues ya se detienen las manifestaciones, ya hay tregua entre las dos partes, el gobierno y los manifestantes. No quiero decir que con esto la iglesia tuvo la autoridad y el poder para detener la marcha, sino que pues hubo demasiadas presiones, ¿no? Y de la sociedad, de todo mundo. Y esa opinión que hace la iglesia, pues tiene peso. También analicemos la otra parte, no en todos los asuntos se mete la iglesia, ¿no? Hay que tener cuidado con esta parte, no hay que crear confusión. Y bueno, como les digo, estas dos autoridades no deben de crear conflicto alguno. Al contrario, pues deben de servir, ¿no? Al pueblo, a la persona. ¿Qué tan importante es que estas dos autoridades se escuchen? Pues yo recuerdo que en la antigüedad, y con antigüedad me refiero después de los israelitas de Cristo, en tiempo de que había reyes y todo eso, el rey estaba acompañado siempre del obispo. Incluso el rey nombraba al obispo, y en dado caso de que el príncipe ya era rey, era el obispo quien lo ungía como rey. Incluso recuerdo un santo, no recuerdo el nombre, pero resulta que este santo era amigo del rey, muy amigo, su mejor amigo. Y bueno, cuando eran príncipes, ¿no? Siendo príncipes, estas dos personas se van pues hacen mucho desorden, llevan mucho desorden en su vida. Llega el momento en que el príncipe se vuelve rey y le dice a su amigo, oye, pues te voy a nombrar obispo para poder tener autoridad total en todo lo que hacemos. Y el amigo le dice, no, porque si me nombras obispo, tengo que tomar esa autoridad, esa responsabilidad y voy a hacer las cosas como se deben. El rey no le creyó al amigo, lo nombró obispo y empezó el conflicto. Tanto así que el obispo, pues, les digo, según yo tengo entendido, que es santo. Con esto quiero que entiendan qué tan importante es el hecho que estas dos autoridades vayan de la mano a favor de la humanidad, a favor de las personas. Y por esta misma importancia pues se traslada a nosotros, ¿no? A nosotros nos toca estar en este mundo, pero haciendo las cosas de Dios. ¿Y cómo me voy a asegurar de hacer las cosas de Dios? Pues asegurándome que mi espíritu esté fortalecido. Ya lo decía en una lección anterior, nos preocupamos primeramente de la formación del interior,
porque del corazón salen las cosas que decimos y salen las cosas que hacemos. Si yo tengo un buen corazón, entonces las cosas que haga van a ser buenas. Buenas para el prójimo, para los demás, para mi comunidad, buenas para la sociedad. Que la sociedad está muy corrompida y es muy difícil, sí, pero pues es nuestro deber cristiano pues seguir en el camino de Dios. Ponen la parábola del sembrador de cizaña y creo que ahí lo dice muy bien, ¿no? Dice la lección: el Estado se acepta por los cristianos como una institución necesaria, destinada por Dios al mantenimiento del orden y de la justicia. Y como buen cristianos, lo que nos toca hacer es seguir viendo por la sociedad. ¿Y cómo voy a ver por la sociedad? Viendo por el prójimo. ¿Y cómo voy a saber que veo por el prójimo? Teniendo una guía espiritual correcta, alimentando mi alma, y si yo tengo un interior muy bien, las cosas que haga también van a ser las correctas. Todo esto lo hago con la intención de transmitirlo a los demás, para que los demás también vean por la sociedad y vean por el desarrollo de cada uno de los hombres que le integran. Por esta razón se dice que el cuarto mandamiento es orden, paz y progreso. Antes de terminar nos decían pues que el cuarto mandamiento se lee muy sencillo: honrarás a tu padre y a tu madre. Y qué fácil es cumplirlo, ¿no? Más fácil es si ya no vivo con mis papás. Y más fácil es cumplirlo si ya mis papás no están, ¿no? Pero pues las lecciones se han desarrollado, nos han dicho bastantes cosas, que el cuarto mandamiento se va hasta el respeto de la autoridad, obedecer los mandatos, ¿no? Es un mandamiento que se lee muy chiquito, pero se desarrolla bastante, que su desarrollo es enorme. Resumiendo la lección, el cuarto mandamiento norma también nuestra vida pública. Por causa de su integración alma-cuerpo, el hombre vive simultáneamente la vida física y la vida espiritual. Después de la muerte, el alma deja de ser hombre, pero eso espera su reintegración por la resurrección de la carne. La vida física y la vida espiritual hace que el hombre sea sujeto de las leyes humanas y divinas, y que simultáneamente sea juzgado por las autoridades civiles y eclesial. El pleno cumplimiento de las dos normativas hacen que el hombre consiga ser auténtico cristiano de modelo y vida. El cuarto mandamiento garantiza un adelanto a la felicidad. Resolución: Señor, quiero madurar para ser útil a mi comunidad eclesial, a mi sociedad civil, en defensa de mis creencias, de las tradiciones y valores que nos legaron nuestros antepasados. Y hasta aquí con esta lección, hermano. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, luz y sal.